Bueno, chicos, esta es la última ayudantía referente a la prueba 3 de Fundamentos de Economía, la cual va a trabajar contenido relacionado a esta, como es el caso de los monopolios, también el concepto de externalidad como tal, que se va a trabajar en forma de comentes, y también el concepto de tipos de bien, en donde vamos a repasar un poco el tema de los bienes públicos y bienes privados, y qué tipo de clasificación deben cumplir para que se cumplan este tipo de bienes. Entonces, el primer comentario dice lo siguiente. Si todo monopolio pudiera ser regulado por el Estado, puede que aumente los excedentes del consumidor. Bueno, entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer para poder responder el comente es analizar qué es el monopolio y qué es el monopolio como tal. El monopolio se da en aquellos mercados en donde tenemos solamente una empresa que ofrece cierto tipo de bien o producto y tenemos muchos que demandan. Entonces, en este caso, lo que busca el monopolio desde el punto de vista económico, ojo, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista social, no desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico, es maximizar sus beneficios. ¿Cómo maximiza sus beneficios? Como ya hemos visto, el monopolio puede maximizar sus beneficios en aquel punto en el que las curvas de ingreso marginal se interceptan con las curvas de costo marginal. Entonces, en este punto es donde tenemos el óptimo, el óptimo del monopolista. Entonces, en este caso, puede pasar que para algunos monopolios hay una regulación por parte del Estado y el Estado, por lo cual, lo que va a realizar el Estado en realidad en este caso, si es que hay una regulación, es poder maximizar el beneficio de la sociedad desde el punto de vista económico. Entonces, acá abajo tengo dos gráficos para que entendamos qué pasa en cada una de las situaciones. La primera es la situación de competencia perfecta, que lo que destaca la situación de competencia perfecta, que es aquella situación económica en la cual los excedentes del consumidor y el productor son casi máximos. Aquí no hay pie, no hay pérdida de eficiencia, de ineficiencia económica o irrecuperable de eficiencia, como todos lo conocen. Y podemos ver que se cumple que para este punto el precio igual al costo marginal. Entonces, en el punto en el cual el precio igual al costo marginal, se cumple el óptimo del consumidor en competencia perfecta. Entonces, en este caso también ocurre que la curva de demanda se iguala con la curva de oferta, que era otra forma también de encontrar el óptimo. Pero para el caso del monopolio, decíamos que el óptimo estaba acá en ingreso marginal igual a costo marginal, que es este punto de acá, y hacíamos una proyección hacia la curva de demanda. Como podemos ver, si hacemos la predicción, en donde el punto E es el óptimo, nos encontramos con que, primero, en celeste nos damos cuenta que el excedente del consumidor está disminuyendo, ¿ya? Disminuye el excedente del consumidor. Por otra parte, el excedente del productor habría que calcularlo y ver si es que aumenta o disminuye. En este caso, por lo general, aumenta cuando hay monopolio, pero numéricamente uno tiene una idea mucho más exacta de lo que está pasando. Y en amarillo, que es lo importante destacar, recordemos que tenemos lo que es el pie, que es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, en ese caso, si es que el Estado pudiera regular el monopolio, lo que puede imponer el Estado es la igualdad de los monopolios que son de grado 1, de primer grado, que lo que hacían los monopolios de primer grado es que igualaban en sus curvas el precio igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, el monopolio de primer grado era en donde el precio igual era el costo marginal, y en este punto era en donde el monopolio podía discriminar todo el excedente del consumidor. O sea, se llevaba todo ese excedente porque el monopolista sabía o tenía conocimiento exacto de cómo era el comportamiento de sus consumidores, ya cuánto estaban dispuestos a pagar, pero de forma muy exacta. Entonces, si es que efectivamente pasa que el Estado logra regular a un precio igual a costo marginal, entonces va a pasar que van a aumentar los excedentes del consumidor al máximo en ese punto. Entonces, respondamos. Verdadero. Entonces, si verdadero, si el Estado logra imponer aquella situación en la cual el excedente, o sea, el precio es igual, es igual al costo marginal, entonces nos encontraremos en aquella situación que es igual a la de competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en competencia perfecta ocurre que aumenta el excedente del consumidor.
¿ya? Como veamos en la gráfica. Entonces, si se logra que efectivamente el precio sea igual al costo marginal, en un monopolio va a ocurrir que va a pasar a una situación muy igual a la de competencia perfecta, entonces el excedente del consumidor va a aumentar, y además evitamos este pie, ¿ya? Entonces, este comentario sería verdadero. Ya. Luego nos vamos al comente número 2, que el comente número 2 también es de monopolio, pero el comente dice así: una fábrica maneja el rubro de audífonos en dos regiones, sean dos regiones cualquiera, no sé, Arica y Santiago, por ejemplo. Entonces tú dices que esto implica que el precio a cobrar es el mismo en ambos lugares. ¿Ya? Entonces dicen que tenéis un monopolio en dos regiones, entonces al tener monopolio en dos regiones va a ocurrir que en ambas tú vas a cobrar el mismo precio. Entonces, analizando de nuevo el monopolio sabemos que en algún sentido, me voy a copiar esta imagen de vuelta acá para que podamos hacer un análisis. El monopolio sabemos que tiene solo una curva de demanda, ¿ya? Esta curva de demanda en color rojo, a diferencia de la competencia perfecta. Entonces, ¿qué pasa con esa demanda? Puede ser que la demanda como tal no sea igual en un sector a otro. En una región puede ser diferente a otra región. Y eso es totalmente normal, ¿ya? Porque las condiciones en los lugares geográficos pueden ir cambiando. Claramente pueden ir cambiando. Entonces, por ejemplo, puede pasar que las demandas sean diferentes o que sean distintas en un factor que nosotros conocemos como elasticidad, precio de la demanda, que era que definía efectivamente si una demanda, por ejemplo, era elástica, era inelástica. En el caso de que era inelástica, por ejemplo, era más cercano a ser un bien de primera necesidad. En el caso de que la demanda era elástica, no inelástica, si era elástica es más cercano a ser un bien sustituto. Entonces, elástica sustituto, inelástica bien de primera necesidad, o irreemplazable, entre otras palabras, que es lo que intenta decir un bien de primera necesidad. Entonces, para analizar esto, yo acá hice dos gráficas y me puse en dos casos. Me puse en un caso uno, en donde acá elasticidad es cercana a ser más inelástica. ¿Ya? No es que sea perfectamente inelástica, en donde la elasticidad era recta, era una línea recta, en este caso sí era perfectamente elástica, pero se acerca mucho más que el mercado número 2. ¿Ya? En el mercado número 2 sí podemos ver la inclinación es nula, entonces en ese caso te decía que la elasticidad era infinita, cuando era perfectamente elástico la elasticidad era infinita, y podemos ver que en ese caso se acerca mucho más a ser elástico, ya que es como estar más recto, ¿no? O sea, no vertical, sino horizontal la curva de demanda. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta al interceptar en la curva de color amarillo, que es la curva de costo marginal, que es la idea, con el ingreso marginal, que es la línea puntiaguda, que es punteada, nos damos cuenta que el óptimo para el mercado 1 va a ser el precio monopólico 1 con esta cantidad de monopolio 1. Entonces, después lo que yo hice fue tomar la misma curva, pero le cambié la elasticidad, lo hice más elástico. O sea, elasticidad es más cercana a ser perfectamente elástica. Y en este caso, al graficar, nos damos cuenta que hay un desplazamiento, si se dan cuenta, hay un desplazamiento claro del precio y también de las cantidades. Entonces, como podemos ver, no necesariamente los precios van a ser los mismos, dependen de otros factores como el caso de la demanda. Si las demandas tuvieran la misma elasticidad, entonces para tal caso va a ocurrir que puede ser que los precios sean los mismos. ¿Y por qué los mismos? Porque los costos ya son los mismos, es la misma empresa que produce. ¿Ya? Lo que va a cambiar va a ser la demanda de el segmento de mercado que están atacando. Entonces, en este caso, la respuesta vendría siendo incierta, porque acá te está diciendo que el precio siempre va a ser el mismo. Es incierto, debido a que si la demanda de la región 1 es distinta a la demanda de la región 2, o sea, es decir, que la demanda 1 es distinta, voy a insertar un símbolo. ¿Dónde está distinta? Distinta, aquí está. Si es distinta a la demanda 2, entonces, debido a que si la demanda de la región 1 es distinta a la demanda de la región 2, para tal caso, entonces sucede que los precios no son iguales, ¿cierto? Sin embargo, si ocurre
que la elasticidad de la demanda para ambas regiones es la misma, entonces el precio que van a cobrar será el mismo. ¿Por qué el mismo? Porque como les decía anteriormente, la curva de costo marginal siempre va a ser la misma para ambos, porque es la misma empresa la cual está ofreciendo en dos regiones. Sin embargo, la demanda es la que va cambiando. Entonces, si fuera la misma curva de demanda, obviamente va a ser el mismo óptimo para los dos monopolios. ¿Ya? Entonces ahí tienen la respuesta, que sería incierta porque puede pasar que sean distintas las demandas o puede pasar que sean exactamente iguales, entonces va a ocurrir que el precio va a ser el mismo. Bueno, de pasada igual les recomiendo que para monopolios, me volví a la pregunta 1, estudien el concepto de monopolio, que esta gráfica también el concepto de monopolio natural, que el monopolio natural en el cual pasaba que el costo medio iba a ser superior al costo marginal. Entonces, en ese caso del monopolio natural, recuerden que ocurría que si yo producía a precio igual a costo marginal iba a tener pérdidas para el monopolio natural. Entonces ahí, en ese caso, ¿qué conviene? Que llegue un tercer agente, que es el Estado, y empiece a regular en forma de subsidio. Obviamente, en el caso de que este bien que esté repartido como monopolio natural, con el caso del agua, en el cual son una o dos empresas que controlan el mercado, en este caso en Santiago, por ejemplo, me parece que son dos. En ese caso, ese monopolio recibe subsidios para poder operar con, aunque sea beneficio nulo o positivo, no con beneficio negativo. Ya, entonces vamos a pasar a la pregunta número 3 de la ayudantía. Ya, esta pregunta es un poco diferente porque aquí vamos a analizar un concepto diferente que no hemos visto en la otra ayudantía, que es el concepto de externalidad. Bueno, entonces el comentario dice así: Don Miguel, el dueño del bazar de la esquina, se queja amargamente que está siendo víctima de una externalidad negativa debido a que instaló una sucursal de supermercado Jumbo se instaló una sucursal de supermercado Jumbo a una cuadra de su negocio. Comente acerca de la racionalidad económica de Don Miguel. Bueno, ahí era Don Miguel, no José. Entonces, primero pensemos qué es una externalidad. Voy a insertar un cuadro de texto aquí. Entonces, una externalidad, recordemos que una externalidad es impacto no compensado sobre el actuar de otro. O sea que, ¿por qué sobre el actuar de otro? Porque un impacto que finalmente es indirecto, que genera un tercero y me está afectando a mí, en mi actuar, para ser más precisos. Entonces puede ser derivado, esta puede ser derivada de la acción de una persona, porque por ejemplo puede ser que las personas no se ensucien, viertan efluentes en el mar, etcétera. Eso por ejemplo puede ser por parte de una persona o también por parte de una empresa, que es como lo más destacable cuando uno habla de una externalidad. Se pone en el caso de una empresa que siempre es la clásica empresa que contamina mucho con las emisiones, etcétera. Entonces, en ese caso sería la externalidad. Ejemplos de externalidades tenemos la tala de árboles, que eso sería una externalidad negativa. Vertir, no, la basura, por ejemplo, basura en parques, sería una externalidad negativa también. Pero también tenemos externalidades positivas, como por ejemplo la apicultura. Para el que no sabe, la apicultura es aquella rama que trabaja con la abeja. Ya son estos granjeros de abejas que generan miel, y lo que ayuda a la apicultura es a los que tienen plantaciones, ya que tienen como, bueno, que son granjeros, etcétera, tienen sus plantaciones, huertos. Entonces las abejas lo que hacen es que polinizan y generan esta externalidad positiva sobre estos frutos, estas verduras, etcétera. Bueno, otra cosa que igual me queda nombrar es que las causas que genera o sea, lo que genera finalmente una externalidad es que el mercado sea más ineficiente, ¿cierto? Porque ahí obviamente si hay una externalidad va a haber un pie que afecte y el beneficio no va a ser máximo en este caso. Sí, porque siempre va a haber algo que moleste, no solo un problema económico, sino un problema social, o un problema medioambiental también, como yo explicaba anteriormente. Y están presentes y a veces no son nombradas, ¿ya? Pero hay test que en todo caso estudian esto. Recordemos sí que el curso de acá es de economía, entonces
generalmente esta mirada de estos puntos no está tomada en cuenta, ya para este curso que viene tomando como los conceptos básicos de la economía. Bueno, otro dato importante acá, que me faltó una nota también que para que lo tengan acá en cuenta, es que sucede que esto no es atribuible al sistema de precios. Por ende, o sea, por ejemplo, si yo estoy sufriendo una guerra de precios, por ejemplo, llega un competidor y está ofreciendo precios más bajos, a eso no se le limita como una externalidad como tal, porque la externalidad finalmente es un impacto, pero que sea, por ejemplo, sobre el actuar, en el sentido de que es algo como más como tangible en ese sentido, no tanto atribuible directamente al precio, porque por ejemplo talar árboles es un impacto de nivel social, ¿ya? Por ejemplo, los árboles brindan oxígeno, dan sombra, todas esas cosas, más que el precio, ¿se entiende? La basura en parques también afecta a la vida medioambiental, la avicultura también tiene un efecto, pero que son efectos diferentes en algún sentido al efecto que genera el precio, porque es esta guerra de precios que se puede generar porque alguien ofreció algo más barato, o más variedad de productos, etc. Entonces, en este caso, recuerden que la pelea por precios no es atribuible o no tiene relación con el concepto de externalidad. Entonces, voy a volver a leer el comente para que se entienda bien lo que haya que responder. Entonces dice, don Miguel, el dueño del bazar de la esquina, se queja amargamente que están siendo víctimas de una externalidad negativa. Ya, ¿cuál es esta externalidad negativa? Debido a que se instaló una sucursal de supermercado Jumbo. Entonces él está diciendo que porque se instaló una sucursal de supermercado Jumbo, la cual es un competidor que ofrece precios, ¿cierto? Porque eso es lo que ofrece finalmente el supermercado, precios, variedad, cantidad, porque son mayoristas. En ese caso, él está atribuyéndolo eso a una externalidad negativa. Y eso es falso, porque finalmente, como yo explicaba, el supermercado Jumbo al llegar a la esquina, lo que está haciendo es competir, pero competir de qué forma? A través de los precios. Y los precios no son atribuibles al concepto de externalidad. Entonces, falso, podemos decir. Falso, bueno, falso. Don Miguel está en un error debido a que los precios, sistema de precios, digámoslo así, no tienen relación con el concepto de externalidad, ¿ya? Entonces, cualquier pelea de precios, como le he dicho, que usted encuentre, o sea, por ejemplo, el tema de que se gana un competidor que está molestando, son todo atribuible al tema de los precios, ¿ya? Entonces, en este caso, el concepto de externalidad. Entonces, era falso lo que hizo Don Miguel, eso no era una externalidad negativa, por ende no es externalidad y no debería haber ninguna compensación a Don Miguel. Para este caso, no debería haber compensaciones para Don Miguel. Esto igual es importante porque en la vida real siempre pasa que está el bazar de barrio y está el grande. Entonces, en ese sentido, no confundan que con el concepto de externalidad. O sea, no digan que efectivamente hay una externalidad del grande sobre el pequeño, porque ese concepto está mal usado. Ya, entonces, eso sería la pregunta 3 de conceptos de externalidad. Bueno, algo más que agregar. Si quieren saber los costos sociales, o aquí lo voy a agregar como una nota en realidad, pero que esto es más como dedicado a lo social. Cuando hay externalidad, ocurre que el costo social no va a ser nunca igual al beneficio privado, como le hablaba anteriormente. Voy a insertar el símbolo distinto. Ahí está. Entonces, en este caso ocurre que el costo social es distinto al costo privado, ¿cierto? Hay un costo que tiene el privado que asume por gastar, por ejemplo, en sus materiales, en su producción, pero también hay un costo social que es este impacto que puede generar las acciones del tercero, que en este caso es la empresa. Y también, obviamente, el beneficio social no es igual al beneficio privado, en ningún sentido. Podría ser que en algún caso se obligara a utilizar algún indicador, como en este caso algún subsidio o impuesto, que generara esta como igualdad, pero por lo general, si lo piensan bien y a cabeza fría, los costos sociales no son iguales a los costos privados y los beneficios sociales tampoco son iguales a los beneficios del privado, ¿ya? Es importante también que lo sepan en algún sentido. Ya, entonces, finalmente me queda el último ejercicio, que es un comente relacionado con el concepto de tipos de bien.
Ya tenemos lo que son los bienes públicos, bienes privados, recursos comunes, monopolios naturales. Entonces, en base a esos conceptos vamos a ir respondiendo. El siguiente comentario que dice así: en cada uno de los siguientes casos, determine si se trata de un bien público. Argumente por qué lo son o por qué no lo son. ¿Ya? Entonces tenemos el teléfono público, la autopista concesionada de Santiago y la seguridad pública, que es la policía en este caso. Entonces tengo las siguientes dos definiciones que son importantes, que son las de acá, que son las siguientes. Dice los bienes excluibles. Los bienes excluibles como tal son bienes que excluyen a la persona de disfrutar del bien. Por ejemplo, la propiedad privada, algún artefacto que cobre dinero. Ya en ese sentido, yo estoy excluyendo, ¿ya? En ese caso, los bienes excluibles. Estoy excluyendo a la persona de alguna forma para que no haga uso del bien. Y por otra parte tenemos lo que son los bienes rivales, que los bienes rivales hacen alusión a que son bienes materiales que al usarlos una persona, vamos a hacer que el beneficio de otra o el goce que pueda tener otra con el mismo bien disminuya, ¿ya? También pueden ser aquellos bienes que no pueden ser usados simultáneamente, ¿ya? En este caso, un tipo de bien rival sería, no sé, la ropa, por ejemplo, un helado, la pesca, cualquier cosa que implique la competencia por el bien como tal, porque uno quiere gozar más que el otro, lo quiere usar, quiere siempre el ser humano vela en algún sentido por beneficio propio. Entonces, en ese caso, siempre aquellos bienes que generan esa como discusión de beneficios son aquellos que son denominados bienes rivales. Especialmente está abajo, esto me gusta, que dice que para usar el bien, eh, no se puede usar simultáneamente. Ya eso es bueno, que para poder identificar cuáles son bienes de tipo rival. Cuando se imposibilita el uso de dos personas, ¿cachai? Siempre hay una usándolo y después toca al otro usarlo. Ya, por ejemplo, si voy a comprar ropa y compro una polera y era la última, la otra persona no va a poder comprar más polera, entonces en ese sentido tenéis un tipo bien rival. Ya, entonces, una vez ya definido lo que son bienes rivales y bienes excluibles, tenemos una clasificación, una matriz, que es la que observan acá. Entonces, para el caso de los bienes públicos, son los primeros que vamos a hablar, los bienes públicos son aquellos bienes que son bienes que no son rivales, porque en algún sentido no implica que lo use otra persona más, va a generar que mi goce por ese bien no sea el mismo, y a la vez también son bienes que no son excluibles, o sea que yo no puedo excluir de este beneficio a las personas. Ejemplo de esto son los conocimientos, la defensa nacional, por ejemplo, que siempre está ahí para las personas, y las carreteras sin peaje y no congestionadas. ¿Por qué sin peaje? Porque no excluyen por temas de dinero, y además no congestionadas generan que no haya esta batalla por el uso de la carretera, porque si estuviera congestionada ya se convierte en un bien rival, por ejemplo. Entonces ahí tenemos ejemplos de bienes públicos. Después, en la otra esquina, tenemos lo que son los bienes privados. A diferencia de los bienes públicos, los bienes privados son bienes que son rivales, porque el uso del bien impide el uso del otro, o que yo use el bien más que otra persona va a disminuir el goce de la otra persona, y a la vez también son bienes que excluyen de alguna otra forma. Entonces ahí tenemos por lo general son los bienes que son consumibles normales, por lo general que son la ropa, los helados, un martillo, un computador, todo ese tipo de bienes son bienes que son bienes privados. ¿Ya? También sale aquí la carretera de peaje congestionada. ¿Por qué la carretera de peaje congestionada? Porque primero las carreteras cobran, y también si está congestionada, el goce del beneficio que genera la carretera, o sea, llegar más rápido a un lugar, las conexiones, se va a ver opacado, porque hay mucho taco, por ejemplo, etc. También tenemos lo que son los recursos comunes y los monopolios naturales. Para el caso de los recursos comunes son bienes que son rivales, porque el beneficio obviamente se va a ver repartido, y si yo lo gozo voy a disminuir el gozo de otra persona, pero no son excluibles porque cualquiera puede llegar a ellos. Por ejemplo, la pesca del mar, si tú puedes pescar, claramente todos pueden pescar en un lugar obviamente habilitado por la pesca. La gente puede pescar, pero obviamente va a estar limitado a la cantidad de peces que hayan, y si uno está mucho, si lleva una persona con una red entera, con un barco, por ejemplo, especial para pescar, va a generar que otras personas no puedan pescar, los más pequeños. Y por otra parte, además, bueno, tenemos otros ejemplos como es el medio ambiente también, el uso de espacios públicos de medio ambiente, como por ejemplo si quieren acampar, esos son espacios delimitados muchas veces, entonces podría pasar que el espacio esté delimitado
Y puede que sea gratis, que el gobierno deje que cualquier persona los utilice, pero sin embargo el espacio es una limitante en algún sentido y genera que yo compita con el que está al lado por ese pedazo. Entonces, en ese caso, esos son recursos comunes. Y finalmente, tenemos lo que es los bienes de tipo monopolio natural, que los monopolios naturales son tipos de bien que son excluibles, pero no son rivales. ¿Por qué no son rivales? Porque obviamente no tienen competencia en algún sentido, son monopolios. Y por otra parte, son excluibles porque hay una barrera de entrada para poder utilizarlo. En este caso, destacan la televisión por cable, como por ejemplo el caso de los canales del fútbol o canales de cine que hay, que uno tiene que pagar una membresía para utilizarlo, pero sin embargo mi consumo no va a disminuir el consumo de la persona, ya no va a disminuir el goce de otra persona en algún sentido, solamente me va a estar excluyendo con el dinero. Entonces, para ir al punto, analicemos los tipos de bienes. Tenemos entonces el primer caso del teléfono público. Entonces, el teléfono público, primero, veamos si es bien rival. ¿Es bien rival el teléfono público? En algún sentido, ¿sería bien rival? Sí, si es que, si es que hay pocos teléfonos. Pocos teléfonos. Bueno, en algún sentido, además, recuerden que el teléfono no puede ser utilizado por dos personas. Solamente lo puede usar una persona a la vez. Entonces, si hay pocos teléfonos y además lo puede utilizar una persona a la vez, en ese caso ya es un bien rival. ¿ya? Además, si hay aglomeración, por ejemplo, porque en el caso de que igual hubiera muchos teléfonos, pero si hay aglomeración, genera también que sea un bien rival. Entonces, cae la clasificación de que el teléfono público es un bien rival. Y es un bien excluible. Pensemos bien, el teléfono público, este típico teléfono que está, no sé, en Plaza Italia o está, bueno, en cualquier parte del centro. En ese caso, los bienes excluibles destacan porque son bienes que no pueden ser utilizados porque se intentan excluir de alguna forma a las personas. Entonces, en este caso, el teléfono público sería excluible, sí. ¿Por qué? Porque si no utilizo dinero o no le ingreso una moneda, o sea, no ingreso monedas, no me permite utilizar su función principal. ¿Cuál es la función principal de un teléfono? Llamar. Llamar, contactarte, etc. Entonces, en este caso, con las características que hemos, podríamos clasificar el teléfono como un tipo de bien privado. Es un bien privado. ¿ya? Después nos vamos a la alternativa B. Entonces, en este caso, ya la A ya no es un bien de tipo público. Las autopistas concesionadas en Santiago, de Santiago. Autopistas concesionadas. Santiago. Entonces, estas son, no sé, la autopista de Expulso Norte, Expulso Sur, etcétera. Y pensemos primero si son bien rival. De partida, podrían ser bien rival, sí y no. Esta, de hecho, es mucho más notable. Sí y no. Por una parte, si están congestionadas, entonces, entonces se vuelven un bien rival. Sin embargo, si están vacías o hay poco tráfico, no son bien rival. Entonces, de partida puede ser o puede que no sea bien rival. Y es un bien excluible. Miren, por lo general, si la carretera fuera gratis, entonces en ese caso no es excluible, pero nos dicen claramente autopista concesionada. Y como sabemos, en Santiago hay cobro. Uno pasa por el TAC y le cobran siempre. Entonces, ¿hay una forma de excluir a las personas que usan carretera? Por supuesto que la hay. Ahora, obviamente que las personas no tengan TAC es muy difícil, ¿ya? Pero en algún sentido, ¿hay una forma de excluir? Esta. Entonces, sí, debido a que estas cobran por el uso de la carretera. Entonces, en ese caso, la autopista podría ser tanto un bien privado como un monopolio natural. Ya dependiendo, obviamente, si cumplen la condición de ser bienes rivales. Si está llena, en este caso, sería un bien privado, si está vacía, sería un monopolio natural. Y finalmente, entonces la B tampoco cumple con el concepto de ser un bien público, que es lo que estamos buscando. Y tenemos la letra C, que vendría siendo la seguridad nacional, me parece, la seguridad pública. La seguridad pública son, bueno, en el caso de los policías, tenemos primero
que si son un bien rival. No son un bien rival, no son un bien rival, pero ¿por qué no son un bien rival? Porque el hecho de que yo las use no le va a quitar más goce a otra persona de usar el servicio de carabinero, ¿entiendes? En ese sentido, o sea, no sé, por ejemplo, si yo llamo carabinero, eso no va a implicar que si una persona llama 5 minutos después, su servicio va a ser peor, va a se ver afectado, va a estar opacado porque yo llamé, etcétera. Entonces, en ese sentido, Carabineros no es o la policía en cualquier país no es un bien rival. O sea, no es un bien rival, sí, rival para este caso, por las razones que daba anteriormente. Y es un bien excluible, por supuesto que no. No, porque cualquiera puede llamar a Carabineros de Chile y pedir ayuda, socorro, y es para todos los chilenos. Entonces, no es un bien excluible. Entonces, en este caso, esta es la única que cumple, esta última, con el propósito de ser un bien público. Esta sí es un bien público, que sería la letra, entonces sería finalmente respuesta, solo C es un bien público. Entonces con eso podríamos definir que solo C vendría siendo un bien público. Igual acá, si se dan cuenta, tenemos que la defensa nacional en la matriz es considerada un bien público. Entonces corroboramos que la seguridad pública de la policía es considerada un bien público. Y bueno, esa sería la ayudantía de hoy. Muchas gracias por todo.